¿quién eres? ¿Se han preguntado alguna vez ustedes quién soy? ¿Quién eres? Dígale a que está a su lado, ¿quién eres? Por eso uno de los propósitos más grandes de la humanidad o del ser humano es descubrir quiénes somos. Y descubrir quiénes somos es un viaje sin fin. ¿Por qué, pastor, es un viaje sin fin? Es un viaje que siempre va a estar hasta que partamos a la eternidad, perdón. Porque esa lucha de la identidad nunca va a terminar. Siempre el temor, las inseguridades, siempre los miedos, la frustración, el pasado, van a tender a visitarnos continuamente. Por eso, el descubrir quiénes somos es un viaje sin fin. La identidad es un proceso constante, es un proceso continuo donde progresamos, donde nos cuestionamos y descubrimos nuevas facetas de nosotros mismos. No sé si en algún momento de su vida usted ha descubierto nuevas facetas. ¿O usted también ha cuestionado o se ha cuestionado a sí mismo en momentos o desafíos que lo toca enfrentar? Pero creo que todos hemos experimentado nuevas facetas en la vida. Por ejemplo, yo nunca pensé que iba a ser pastor, un líder de una congregación. Nunca lo pensé. Esta es una nueva faceta para mí, en mi vida personal, en lo familiar. Ser padre también fue una nueva faceta en mi vida porque todavía no había tenido la dicha de ser padre. Y cuando me convertí en padre, eso fue una nueva faceta en mi vida. Por eso la identidad es un viaje, es un camino lleno de preguntas y revelaciones que nos desafían a reflexionar sobre nuestra capacidad, sobre nuestros miedos y sueños. Preguntas tales como, ¿soy capaz? ¿Se ha preguntado usted alguna vez, ¿soy capaz? ¿Lo podré lograr? ¿Qué me motiva a seguir adelante en los momentos difíciles? ¿Qué miedo necesito superar para poder avanzar? Cada una de estas preguntas pueden abrir nuevos caminos en nuestras vidas de autoconocimiento, de autodescubrimiento y crecimiento personal y relacional. Por eso, este viaje de saber quién eres o quiénes somos es un proceso de autoconocimiento que nos puede llevar a comprender la realidad de nuestra identidad. Y autodescubrirnos o autoconocernos significa que tenemos que explorar y examinar nuestra esencia. Tenemos que examinar y evaluar nuestra naturaleza, nuestras características, nuestros valores, nuestra historia y también nuestra cultura. El autoconocernos es el proceso de mirar hacia adentro. Y a veces nosotros muchas veces sentimos miedo de explorar nuestro interior. Y nosotros tenemos que aprender a autodescubrirnos. Tenemos que aprender a conocernos interiormente, sin miedo, sin juicios, sino para descubrir lo que realmente nos motiva, lo que realmente nos limita y lo que realmente nos impulsa. Por eso el autoconocimiento nos permite ver con claridad quiénes somos realmente. El autoconocimiento nos permite reconocer nuestras inseguridades, nuestros miedos, nuestros temores, nuestros complejos, nuestras dudas, nuestras frustraciones, nuestra confusión. El autoconocernos nos permite reconocer nuestras emociones y no solamente conocer esas emociones negativas y también las positivas, sino también aprender a identificar esas emociones y la manera muchas veces como nos sentimos. El autoconocernos nos permite conocer nuestras fortalezas y debilidades, porque a veces se nos hace difícil conocer cuáles son nuestras fortalezas. A veces enumerar nuestra fortaleza, a veces quedamos cortos porque no nos conocemos a nosotros mismos. Pero enumerar nuestras debilidades, somos rápidos y fácil de enumerar 1, 2 y 3 y 4 y 5 debilidades. ¿A usted no le ha pasado que de repente le han preguntado cuáles son las virtudes de tus hijos o cuál es la virtud de tu esposa y te cuesta manifestarla, expresarla? A veces te preguntas cuáles son tus fortalezas y a veces te cuesta expresarla. La desconoces. Pero cuando te dice cuáles son tus debilidades y examínate y dime cuáles son tus debilidades,
tú la conoces rápidamente y la puedes nombrar fácilmente. Y conocer nuestra fortaleza siempre nos va a ayudar a potenciar más lo que hacemos bien y trabajar en lo que queremos mejorar. Cuando tú conoces esa fortaleza, eso nos va a ayudar a potenciar lo que hacemos bien, porque todos de una u otra manera hacemos cosas buenas en la vida. Creo que nosotros no todo lo hacemos malo. Hay cosas que hacemos incorrectas, hay a veces que nos equivocamos, pero hay cosas que hacemos bien. Y cuando nos conocemos esa fortaleza de lo que hacemos bien, eso nos ayuda a potenciar en esa área. Pero también nos ayuda a trabajar en lo que queremos mejorar. Y creo que todos aquí tenemos que mejorar en alguna área de nuestra vida. Tenemos que mejorar en nuestra relación con Dios. ¿Cuántos tienen que mejorar en su relación con Dios? Creo que todos tenemos que mejorar en nuestra relación con Dios. Porque el nivel muchas veces de oración y relación e intimidad con Dios muchas veces está bajo. El volumen de su relación con Dios muchas veces es bajo. Y creo que la iglesia siempre tiende a caminar en esos altos y bajos en su relación con Dios. Muchas veces intensificamos la oración cuando necesitamos una intervención divina de Dios, cuando necesitamos un milagro de Dios. Creo que nuestras oraciones se intensifican. Pero cuando ya el Señor cumple con ese milagro y cuando nos da respuesta a esas oraciones, nuestro nivel de oración tiende a bajar. Y creo que nosotros tenemos que aumentar nuestro nivel de oración y nuestra relación con Dios. Yo le decía al grupo que tengo los días miércoles, yo mantengo mi relación con Dios. Constantemente mi relación con Dios la mantengo. Pero sé en mi interior que yo puedo aumentar esa relación con Dios. Yo puedo llegar a un nivel mayor en mi relación con Dios. Porque me autoconozco, me evalúo y me examino internamente y sé que puedo dar más. Sé que puedo cumplir lo que la Biblia dice, dar una milla más en mi relación con Dios. Y en esa área creo que todos tenemos que ir mejorando día a día. Tenemos que mejorar como esposo, tenemos que mejorar como hijos, tenemos que mejorar como madre, como hermanos, tenemos que mejorar como jefe en nuestra área de trabajo, o tenemos que mejorar como empleado, tenemos que mejorar también como servidor de esta casa, como miembro de esta iglesia. ¿Y por qué, pastor, tenemos que mejorar? Porque cuando un líder, un esposo, un hijo, una mamá, un servidor mejora, todos vamos a ganar. Ganamos nosotros como familia, como iglesia. Gana tu familia, gana tu esposa, gana tus hijos, pero también gana una sociedad. Por eso tenemos que ir mejorando esas áreas que cada uno de nosotros sabe que debemos mejorar. El autoconocernos nos ayuda a mejorar nuestras relaciones, nos permite establecer vínculos más auténticos, más verdaderos, más puros, más seguros. Y la autenticidad, o sea, la pureza, la honestidad en nuestras relaciones, escuche bien, fortalece la confianza, fortalece el respeto mutuo, creando conexiones más significativas y duraderas. Por eso tenemos que aprender a ser auténticos, honestos en nuestras relaciones, para que sean relaciones estables, duraderas. Esto también nos da claridad, nos da transparencia para vivir sin falsedad, sin mentira. El autoconocernos nos da claridad, nos da transparencia para vivir sin falsedad, sin mentira, sin hipocresía, aparentando lo que no somos, sino mostrando coherencia en lo que decimos ser y hacer. Por eso el autoconocimiento nos da claridad para vivir de una manera auténtica. Dígale que está a su lado, tu vida es auténtica. Porque si no es auténtica, tenemos que aplicar lo que el apóstol Pablo le aplicó a la iglesia de los Corintios. Y está en 2 de Corintios 13:5. El apóstol Pablo le habla a la iglesia de Corintios porque estaba viendo en la iglesia, estaba observando que le faltaba ser auténtico a la iglesia.
No había transparencia en la iglesia, no había sinceridad, no había honestidad. La iglesia había perdido o se había desviado, desenfocado de los valores y los principios de Dios. Y el apóstol Pablo los exhorta y le dice, examínense para saber si su fe es auténtica, es genuina, es pura, es verdadera. Pruébense a sí mismos. Sin duda, saben que Jesucristo está entre ustedes. De no ser así, ustedes han reprobado el examen de la fe genuina o auténtica. Y en este pasaje el apóstol Pablo exhorta a los creyentes, a los jóvenes, los matrimonios, la familia que se congregaban en Corintio, a evaluar y examinar su fe y su compromiso con Dios. ¿Y por qué el apóstol Pablo los desafía a examinarse, a evaluarse? Porque no estaban siendo auténticos, no estaba siendo una iglesia pura, una iglesia honesta en su manera de vivir. Y así como Pablo le dice, así como nos sometemos a exámenes o controles médicos, Pablo le dijo, nos urge, iglesia de Corintios, que nos sometamos a un control espiritual. Había muchos en la iglesia de Corintios que decían ser cristianos, manifestaban públicamente ser hombres y mujeres de fe, manifestaban un compromiso con Dios porque servían, adoraban a Dios, pero sus acciones y sus hechos decían todo lo contrario. Pero hoy, iglesia, te traigo una buena noticia. Y creo que esto te va a alegrar y te va a contentar. Esta exhortación no solo era para la iglesia de los Corintios. Esta exhortación es para nosotros como iglesia Buenas Nuevas, el Tocuyo. El Señor nos está exhortando, iglesia, que esta mañana, a todos los que estamos aquí, sean jóvenes, matrimonios, hombres y mujeres, servidores, a evaluar, a examinar nuestra fe y nuestro compromiso con Dios. Así como nosotros también asumimos examinarnos y entrar a un control médico, es urgente que la iglesia también empiece a someterse a un control espiritual para deducir si somos cristianos verdaderos o somos solamente impostores o simuladores de ser cristianos. Esto significa que debemos velar y cuidar nuestra identidad. Y eso es lo que Pablo le estaba diciendo. Ustedes tienen que examinarse para que ustedes puedan cuidar y velar la identidad que ya tienen en Cristo Jesús. Porque la iglesia de Corintios fue llamada también y fue escogida por Dios. Y Dios le empezó a dar una nueva identidad a esta iglesia. Pero esta iglesia empezó a perder la autenticidad, la pureza y la honestidad. Y Pablo los exhorta y le dice, tienen que examinarse. Porque ustedes tienen que velar y cuidar su identidad, la nueva identidad que tienen en Cristo Jesús. Pero lamentablemente, mi querida iglesia, hay algunos que manifiestan ser hombres y mujeres de fe. Hay muchos que manifiestan su compromiso con Dios porque sirven a Dios, pero sus acciones y sus hechos dicen todo lo contrario. Hay otros que dicen ser fieles a Dios, pero sus hechos también dicen todo lo contrario. Y esto es totalmente incoherente. Porque la identidad con independencia de Dios es frágil, es inestable y es cambiante. Cuando usted está desconectado de Dios, fácilmente usted va a ir perdiendo la identidad. Va a ir distorsionando su identidad en Cristo. Por eso es que dice que la identidad independiente de Dios, desconectada de Dios, es frágil, es cambiante, es inestable. La identidad con independencia de Dios queda expuesta a la confusión y al vacío. Y es una realidad. Una persona que empieza a depender de su propia fuerza y no de la fuerza del Espíritu de Dios, va a empezar a experimentar una vida vacía. Una vida llena de confusión. ¿Y por qué, pastor? Porque la verdadera identidad y estabilidad solo se encuentra en una relación profunda con Dios. Allí donde vamos a encontrar todo, la verdadera identidad. Por eso uno de los más grandes problemas que enfrentamos en la actualidad es que no sabemos quiénes somos. Estamos en la iglesia, venimos de la iglesia y todavía nos preguntamos quiénes somos. A veces te miras al espejo y te puedes ver al espejo reflejado tu rostro, tu cuerpo, tu vida. Y a veces no te agrada lo que ves en el espejo.
No te agrada porque no sabes quién eres, no estás contento con quién eres, cómo Dios te diseñó. Por eso, recuerda que nuestra identidad se forja, se cree o se define debido a lo que nosotros escuchamos constantemente. Y desde nuestra infancia, creo que todos oímos palabras de nuestros padres, de nuestros hermanos, amigos, tíos, primos, abuelos, maestros, profesores, que comenzaron a definir nuestra identidad. Palabras hirientes, insultos, cosas que te dicen del cuerpo, o sea, que te aplican bullying de tu cuerpo, si eres gordo o eres flaco, si eres obeso, y te empiezan a declarar y a decir palabras que van en contra de tu cuerpo, de tu rostro, de tu forma de ser, de vestir, de hablar, y eso va dañando nuestra identidad. No sé qué oíste tú cuando estabas en la infancia, pero yo sí recuerdo que escuché muchas palabras o palabras que no eran agradables a mis oídos. Y estas palabras que escuché de parte de mi padre dañaron y distorsionaron mi identidad. Durante los primeros 15 años de mi vida recuerdo que oí siempre esta frase: tú eres un bachiburro, a ti te falta pila, tu hermano es más pila que tú. Y ese era un seudónimo que tenía mi papá para mí. Era un apodo, un sobrenombre, como usted lo quiera nombrar. Y cuando yo llegaba a la casa de la escuela, lo primero que escuchaban mis oídos era: llegó el bachiburro. Y el error más grande de nosotros como padres, que le colocamos seudónimos a nuestros hijos sin saber las consecuencias de lo que ese seudónimo va a, a- a provocar en su vida. A veces nos reímos y a veces nos parece algo demasiado, demasiado, ¿cómo se puede decir? De alegre, de chiste. Y a veces es el error más grande. Cuando se enojaban conmigo, me miraban y me decían: te falta pila, me decía mi papá. Tu hermano es más pila que tú. Esto es lo que yo llamo comparación. Cuando un padre dice: tu hermano es más pila que tu hermano es mejor que tú, eso es una comparación. Y recuerde que la comparación es un veneno que nos daña. La comparación es un veneno silencioso que va debilitando nuestra confianza en nosotros mismos. La comparación nos roba la paz, pero también va dañando nuestra identidad. Por eso yo nunca entendí por qué mi papá me llamaba de esa manera. Y crecí escuchando esas palabras constantemente que fueron distorsionando mi identidad. Tanto que no tenía una identidad clara de quién era. No sabía para qué era bueno, porque cada vez que buscaba hacer algo, me decía: deja de hacer eso. Tú no eres pila, te falta pila, más pila es tu hermano que tú. Ahora la pregunta es: ¿cuántos de los que están acá vivieron una experiencia parecida o otras experiencias peores? Pero déjame decirte, mi querida iglesia, que esas voces y esas palabras que te declararon o me declararon a mí, que nos dañaron y distorsionaron nuestra identidad, esas palabras y esas voces no definen en estos momentos, en la actualidad, quiénes somos. ¿Por qué, pastor? Porque tú y yo no somos. Porque tú y yo somos más que nuestros errores, nuestras debilidades. Tú y yo somos más que esas palabras que en una vez nuestros padres declararon en contra de nosotros y que distorsionaron nuestra identidad. Por eso hoy Dios viene a cancelar toda palabra que salió de la boca de tu papá, de tu mamá, de tu tío, de tu hermano. Dios la viene a cancelar en el nombre de Jesús. Porque Dios te va a dar una nueva identidad en Cristo Jesús. Por eso Romanos 8:37 dice que ante todas esas cosas, ante todas esas palabras, ante todos esos insultos, esos seudónimos, esas burlas, esos bullying, tú y yo somos más que vencedores en Cristo Jesús. Somos más que vencedores. Ante todas nuestras caídas, debilidades y errores, tú y yo somos más que vencedores en Cristo Jesús. Ahora la pregunta es: ¿cómo te defines a ti mismo en este momento de tu vida? ¿Cómo te defines?
Te defines como una persona frustrada. Te defines como una persona abusada, fracasada, depresiva, insignificante, temerosa. ¿Qué palabras escuchaste que te marcaron y distorsionaron tu identidad? ¿Qué traumas en tu infancia viviste que distorsionaron tu identidad? Y algo que debemos tener presente, mi querida iglesia, es que el enemigo trabaja para distorsionar nuestra identidad. No solamente nuestra identidad fue distorsionada por las palabras que expresaron en contra de nuestra vida, sino que el enemigo también quiere trabajar en distorsionar nuestra identidad. Por eso la Biblia dice que el propósito del enemigo es robar, matar y destruir, pero el propósito que Dios tiene para nosotros es darnos vida, identidad y vida en abundancia. Ese es el propósito de nuestro Padre. ¿Y qué es una distorsión, iglesia? Una distorsión es cuando algo sale de foco, cuando algo no está claro. Una distorsión es una deformación, una alteración, una desviación. Es una alteración o deformación de algo respecto a su estado original. Y creo que nosotros nacimos con una originalidad y una esencia pura cuando salimos del vientre de nuestra madre. Salimos con esa esencia, con esa naturaleza. Salimos nosotros sin una deformación. Pero a medida que vamos creciendo, y nos vamos desarrollando, nuestra naturaleza se va distorsionando, se va alterando y se va desviando. Por eso distorsión es una alteración o deformación de algo con respecto a su estado original. Y muchas veces nosotros tenemos nuestra identidad distorsionada, llevándonos a pensar que no somos lo suficientemente buenos. Y las estadísticas, mi querida iglesia, muestran que el 90% de las personas con trastorno o confusión o alteración de identidad disociativa ha experimentado traumas en la infancia, como el abuso físico, como el abuso sexual, como el abuso emocional y también el abandono. El 90%. Eso es lo que se traduce en 3 letras, TIC, trastorno de identidad disociativa. Más del 70% de las personas con este trauma o esta distorsión han intentado suicidarse. Por eso es que vemos tantos adolescentes, tantos jóvenes que buscan quitarse la vida, buscan intentar suicidarse, ir en contra de su propia vida y su propia humanidad. Y hay jóvenes que lo han hecho ya y han partido de esta tierra. ¿Por qué? Porque hay traumas que todos hemos vivido. No sé cuál será tu trauma. Pero una pregunta que te quiero hacer, ¿eres tú parte de estas estadísticas? ¿Fuiste abusado físicamente en tu infancia? ¿Fuiste abusado sexualmente en tu infancia? ¿Fuiste maltratado emocional y físicamente? Si tú y yo fuimos o somos parte de estas estadísticas, Dios hoy detiene la historia para meternos en su historia, para darnos una nueva identidad. Dios hoy está deteniendo tu historia y mi historia. Está deteniendo esos traumas del pasado, esos abusos sexuales, llámese físicos. Pero Dios está deteniendo tu historia y mi historia para meternos en su nueva historia. Y entre tanta gente que lucha constantemente con este problema de la identidad, Dios en su infinita misericordia nos elige a nosotros. O sea que te tienes que sentir privilegiado de que Dios te haya elegido para meterte en su historia y revelarnos nuestra verdadera identidad, que al principio tú y yo no la vamos a entender. ¿Y por qué no la entendemos? Porque cuando Dios te habla que fuimos creados a su imagen y semejanza, y está en Génesis 1:27, no lo entendemos. Hay cosas que tú y yo al principio, cuando Dios nos mete en su historia, en sus planes, en sus propósitos, no entendemos. Cuando Dios me dijo a mí que fui creado a imagen y su semejanza, no lo entendía. Dios muchas veces nos habla de un plan que tiene para ti, para mí o para nosotros,
Y muchas veces no lo entendemos. Jeremías 29:11. Jeremías 29:11 dice, yo sé los pensamientos y los planes que tengo para ti. Planes de bienestar y no de calamidad, para darte un futuro y una esperanza que tú desconoces, pero ya yo la conozco. Porque tú y yo vemos el hoy y el presente, pero Dios está viendo tu futuro y tu mañana. Y Dios tiene planes para ti, para asegurarte un futuro mejor. Pero a veces no lo entiendes porque tú estás viendo tus problemas de hoy, tus traumas, tu pasado que te persiguen día a día y no entiendes el plan de Dios. Nos dice lo que quiere hacer con nosotros y muchas veces no lo entendemos. Dios nos dice, yo te he llamado y te he cogido y te he comisionado para que vayas y des fruto. Y ese fruto perdure. Juan 15:16. Te he llamado y te he elegido para que vayas y hagas discípulos a la nación. Y no lo entendemos. Mateo 28:19. Dios nos habla de lo que Él tiene para nosotros. Las grandes cosas que tiene y no la entendemos. Y hace 2000 años Dios detuvo la historia para meter en su historia a hombres que luchaban con trastornos de identidad, que luchaban también con una identidad distorsionada. Y te voy a hablar de un solo hombre, porque Dios también metió en su historia a Abraham. Y después de ser Abraham, lo llamó Abraham. Dios le dio una nueva identidad. Dios le dio una nueva identidad a Saulo. Después de ser un asesino, lo llamó el apóstol Pablo. Pero Dios metió hombres y mujeres en su historia. Lo sacó de su historia para meterlo en su historia. Porque sabía que estaban luchando con problemas de identidad. Dios eligió a un hombre llamado Moisés para revelarle su verdadera identidad. Aun cuando al principio Moisés no lo entendía. Y Dios a ti y a mí nos ha elegido y nos ha llamado también para revelarnos nuestra verdadera identidad en Cristo Jesús. Pero al principio Moisés no lo entendía, por eso en Éxodo 3:11, en la Nueva Traducción Viviente, escuchen lo que dice la Biblia, pero Moisés protestó o contestó o le dijo a Dios, ¿quién soy yo para presentarme ante el faraón? ¿Quién soy yo para sacar de Egipto al pueblo de Israel? Cuando usted ve la historia, Moisés no entendía o no podía entender que un hombre tartamudo, asesino, fugitivo, pudiera ser la herramienta que Dios iba a usar para sus grandes propósitos y para sus grandes planes. Moisés estaba lidiando con una identidad distorsionada, por eso él reprocha a Dios y le dice, ¿quién soy yo, Señor, para que tú me mandes y me envíes al faraón? ¿Quién soy yo para que tú cuentes conmigo? ¿Quién soy yo para que me des una misión como esta tan grande? ¿Quién soy yo para que me mandes a Egipto? ¿Y por qué Moisés le contesta y le protesta a Dios de esta manera? Porque Moisés se consideraba un hombre incapaz, indigno, despreciable y desechable. Porque él había vivido con el criterio que él era un asesino. Y ese pasado lo perseguía a Moisés. Moisés había matado a un Egipto y pasó de ser un príncipe en Egipto a un fugitivo en el desierto de Israel. Por eso Moisés le dice, ¿quién soy yo para presentarme al faraón? En pocas palabras, Moisés le estaba diciendo al Señor, yo no califico para esta tarea tan grande. Lo que no entendía Moisés era que la peor materia prima del mundo es lo que Dios usa para llevar a cabo sus planes. Las empresas siempre buscan ¿qué? La mejor materia prima para sacar un mejor producto. Pero Dios trabaja de una manera contraria a lo que es la parte natural. Dios es un Dios sobrenatural. Por eso Dios dice, yo busco lo peor. Yo busco lo vil y lo menospreciado, lo rechazado, lo despreciable, lo detestable. Yo busco la piedra que desechan los edificadores. Yo busco lo que nadie quiere. Yo busco lo indigno. Iglesia, no existe ninguna persona en la Biblia que calificara para los planes de Dios. Solamente Jesús, porque era Dios mismo. Pero la demás historia en la Biblia no me refleja a un hombre o mujeres que calificaran para los planes de Dios. Por eso en 1 Corintios 1:28
dice, Dios escogió lo despreciado por el mundo, lo que se considera como nada, y lo usó para convertir en nada lo que el mundo consideraba importante. Mi querida iglesia y hermano presente, hombre presente, joven presente, Dios nos eligió para llevar a cabo sus planes. Dios te eligió a ti y a mí para llevar a cabo sus planes. Tú no tienes que calificar porque tu verdadera identidad es entender que Dios te ama a pesar de. Puede ser que tú te sientas incapaz, indigno como se sentía Moisés. Quizás tú no te sientas calificado, pero tú no tienes que calificar porque escucha bien, tu verdadera identidad es entender que Dios te ama a pesar de. Dios amaba a Moisés a pesar de ser un asesino, un fugitivo. Dios amaba a Moisés a pesar de ser una persona tartamuda. Dios amaba a Moisés a pesar de sus temores, miedos, inseguridades y resistencia. Por eso en Éxodo 4:13 dice, Moisés responde, oh Señor, envía a otra persona. Moisés no quería ir, se estaba resistiendo al llamado que Dios le estaba haciendo. Se estaba resistiendo a la tarea, a la orden que Dios le estaba dando. ¿Por qué Moisés responde de esta manera? Porque Moisés no entendía que Dios mira el final de la historia, pero Moisés estaba viendo el hoy y el ayer. Ya Dios estaba viendo el final de la historia, de ver cómo Moisés iba a liberar al pueblo de Israel y cómo lo iba a trasladar por el desierto. Dios estaba viendo la historia, el final de la historia. Pero Moisés estaba enfocado en el hoy y en el ayer. Pero a pesar de sus debilidades, Dios preparó a Moisés, lo capacitó, lo entrenó y le dio todos los recursos necesarios para que él pudiera ir a Faraón. Dios no envió a Moisés sin antes darles unas instrucciones, sin antes tener un encuentro personal con él. Dios tuvo que tener un encuentro personal con Moisés cara a cara en el monte de Sinaí, varios encuentros para instruirlo, para prepararlo y capacitarlo, darle todos los recursos espirituales que necesitaba y también físicos, porque le puso a su lado a un hombre llamado Aarón para que lo apoyara, hablar con fluidez, para que fuera su portavoz. Moisés andaba huyendo de Egipto y Dios lo manda a Egipto. Dios le dice, huiste como un asesino, pero ahora yo te voy a enviar como un mensajero. Dios le estaba cambiando la identidad a Moisés. La historia de Moisés es fascinante porque muestra una transformación profunda en su vida. Moisés pasó de ser un príncipe egipcio a un líder y profeta del pueblo de Israel. Dios le dio una nueva identidad. Por eso le dice, tú no eres un egipcio. Tú eres mi escogido y tu nacionalidad es celestial. Dios le dio una nueva visión. Lo llamó a liberar a su pueblo de la esclavitud. Por eso su relación con Dios se profundizó tanto que su identidad de líder y profeta quedó establecida y marcada hasta el día de hoy. Esto significa, mi querida iglesia, que Dios te ama y me ama a mí a pesar de. Dios te ama y me ama a mí a pesar de nuestros temores, a pesar de nuestras inseguridades, a pesar de nuestros miedos, a pesar de nuestra resistencia, a pesar de nuestras debilidades. Dios te ama. Dios nos ama sin importar hoy quiénes somos, porque Dios está mirando el final de tu historia. Está mirando lo que tú vas a hacer a favor de una sociedad, a favor de tu familia, a favor de tu propia vida. Dios está mirando el final de la historia, pero tú y yo muchas veces nos estamos enfocando como Moisés en el hoy y en el ayer. Y a pesar de nuestras debilidades, Dios nos está preparando, nos está instruyendo, nos está capacitando para llevar a cabo sus planes. Dios tiene planes para ti y para mí. Dios quiere llevar a cabo sus planes en nosotros, pero también a través de nosotros a favor de una sociedad. Por eso Filipenses 1:6 dice, estoy convencido de esto, dijo el apóstol Pablo, que el que comenzó una buena obra en nosotros la va a ir perfeccionando día a día hasta que Cristo venga. Quizás tú te sientas incapaz,
Quizás tú no te sientas calificado, pero Dios te está capacitando, Dios te está entrenando, Dios te está instruyendo. Y el que comenzó la buena obra en ti, en tu vida, la va a ir perfeccionando día a día en el nombre de Jesús de Nazaret. Dios la perfecciona. ¿Y por qué la perfecciona, pastor? Porque Dios no elige gente preparada. Dios prepara a todo aquel que elige. Moisés no estaba preparado para ser un libertador y un mensajero del reino de Dios, pero Dios lo preparó. Por eso Dios no elige gente preparada. Dios nos prepara a todos, a los que nos elige. Dígale al que está a su lado, Dios te está capacitando para sus grandes proyectos. Dígale. Vamos, muévalo ahí y sacúdale el frío. Dios te está preparando para tus grandes proyectos. Dígale. No te resistas, iglesia, porque tú y yo calificamos para los propósitos de Dios. Yo califico para los propósitos de Dios. Yo he experimentado que califico, estoy calificado, tú estás calificado. El pastor no solamente califica para expresar y predicar la palabra de Dios, tú calificas para llevar el mensaje de salvación a otro. Porque la peor materia prima es la que Dios usa para sus propósitos divinos. Quizás te consideras lo vil y lo vulgar y lo menospreciado de este mundo, pero la mejor materia prima es la que Dios usa, la peor, perdón, materia prima es la que Dios usa para su propósito divino. Iglesia, Dios espera por ti. Querido joven presente, matrimonio, Dios espera por ti. En vez de decirle a Dios, ¿quién soy yo? Dile más bien, Señor, yo estoy aquí para lo que califique. Lo que tú quieras de mí, hazlo ahora. Porque Dios está esperando. Pero no le digas quién soy yo. ¿Quién soy yo para que me envíe? No te pongas como Moisés. Dile más bien, Señor, aquí estoy. Para lo que califique, yo estoy aquí. Lo que tú quieras de mí, hazlo ahora. Quizá al igual que Moisés, muchas veces nosotros le estamos huyendo al llamado de Dios. Porque nos creemos incapaces, indignos, para llevar a cabo la tarea que Dios nos ha asignado. Por eso, iglesia, yo vengo a hablarte de parte de Dios en esta mañana. Y Dios te dice, no huyas, porque te creas incapaz o indigno. No huyas por ser un adúltero. No huyas por ser una persona adicta a cualquier vicio. No huyas por la falta de confianza que tienes en ti mismo. No huyas porque dudas de tu capacidad para cumplir con la tarea que Dios te va a encomendar. Dios te dice, yo te elegí y te voy a preparar y te voy a capacitar para enviarte como un mensajero. Y un mensajero es aquella persona que va a reflejar el amor, la gracia de Cristo en la vida de otros. Dios te dice en esta mañana, yo estoy cambiando tu identidad. Tu historia va a ser fascinante. Tu historia y la mía va a ser fascinante porque nosotros vamos a sufrir una metamorfosis, una transformación profunda en nuestras vidas. Dios dice, yo te voy a dar una nueva misión. Te estoy llamando para que liberes a mi pueblo de la esclavitud del pecado. Para eso Dios nos está llamando. Por eso la Biblia dice, mi querida iglesia, y escucha esto, Isaías 61, del 1 al 3, el Espíritu de Dios está sobre ti. Dígale que está a su lado, el Espíritu de Dios está sobre ti. Porque Dios me eligió, nos eligió y nos envió para dar la buena noticia a los pobres, para consolar al afligido y para anunciar a los prisioneros que pronto van a quedar en libertad. Dios también nos envía para anunciar. Este es el tiempo que Dios eligió, mi querida iglesia, para darnos salvación, para vengarse de nuestros enemigos. Dios también nos envía para consolar a los que están tristes, para cambiar su derrota en victoria y su tristeza en canto de alabanza. Entonces Dios le cambiará de identidad y los llamará robles victoriosos, plantados por Dios para manifestar su poder en el nombre de Jesús. El Espíritu de Dios está sobre nosotros, mi querida iglesia. El Espíritu de Dios está sobre esta casa. El Espíritu de Dios está sobre tu vida. Por eso, mi querida iglesia, nuestra identidad no es definida por lo que otros dicen. No es definida por tu pasado, sino por lo que Dios dice que somos.
Y Dios dice que somos creación de Dios, somos hechura de Dios. Por nuestra unión con Jesucristo nos creó para que vivamos haciendo el bien, lo cual Dios ya había planeado desde antes. Tú y yo somos creación, diseño, hechura de Dios, creado y diseñado por Dios para toda buena obra. Y tú y yo fuimos destinados por Dios para caminar en esas buenas obras. Por eso nuestra identidad no la definen otros. Fuimos creados con propósito, mi querida iglesia. Esto significa que nuestra vida tiene un propósito divino y que cada acción que realicemos pueda reflejar el amor y la justicia de Dios. Escucha bien, iglesia, nuestra identidad no está definida o no es definida por lo que el mundo dice que somos, sino por lo que Dios dice que somos. Y 1 Corintios 6:19 dice, ¿no saben ustedes que su cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo, que Dios les ha dado y que el Espíritu Santo vive en ustedes? Ustedes no son sus propios dueños. Tú y yo somos templo. Tú y yo somos templo del Espíritu Santo de Dios. Somos creación y somos templo. Nuestra identidad no está definida por nuestra cultura. Escuche bien esto. Y por nuestra nacionalidad, sino por lo que Dios dice que somos. Y Filipenses 3:20 dice, en cambio nosotros somos ciudadanos del cielo, donde vive el Señor Jesucristo, y esperamos con mucho anhelo que Él regrese como nuestro Salvador. Esto significa, mi querida iglesia, que no importa qué nacionalidad eres. Si eres venezolano, si eres italiano, si eres español, si eres alemán, si eres portugués, lo único que sé es que esa es una identidad terrenal, es pasajera, porque tú y yo tenemos un pasaporte terrenal porque somos extranjeros en esta tierra. Por eso somos de nacionalidad venezolana, porque tú y yo tenemos un pasaporte, una cédula que nos da la identidad de ser venezolano. Pero algo que tienes que entender, que nosotros somos extranjeros en esta tierra. Porque nuestra verdadera nacionalidad, nuestra verdadera patria es eterna. Nuestro verdadero pasaporte es nuestro pasaporte celestial. No importa qué nacionalidad eres, tú estás plantado en esta tierra para cumplir el propósito de Dios. Y tu pasaporte y tu identidad no pertenece a esta tierra, tu pasaporte y tu identidad pertenece al reino de los cielos. Porque nosotros somos ciudadanos del reino de los cielos. Somos peregrinos en esta tierra, estamos de pasajeros, en algún momento nos vamos. Pero nuestra ciudadanía y nuestra patria es celestial. Por eso nuestra identidad no la define nuestro pasado, nuestros errores y debilidades, sino lo que Dios dice que somos. Y 2 Corintios 5:17 dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, la identidad vieja pasó, pero todas son hechas nuevas. Hay una nueva vida en Cristo Jesús para ti, para mí. Somos hijos de Dios, somos hijos del Rey de Gloria, somos nueva criatura, tenemos una vida nueva, una identidad nueva. Por eso Cristo, mi querida iglesia, es la fuente de nuestra identidad. Cristo es la fuente, es tu fuente de nuestra identidad. Escuche bien, cuanto más intimidad con Dios nosotros podamos tener, más fuerte es nuestra identidad en Cristo. Por eso es que muchas personas distorsionadas y desenfocadas de su identidad, porque su relación y su intimidad es débil. Y mientras tu intimidad con el Señor sea débil, tu identidad va a ser frágil, va a ser cambiante y se va a distorsionar y te va a desenfocar de los planes de Dios. Por cuanto más intimidad tú y yo tengamos con el Señor, mientras más conexión constantemente y continuamente tú y yo tengamos con Dios, más fuerte será nuestra identidad en Cristo Jesús. Por eso tu identidad determina tu intimidad.
Tu identidad siempre va a determinar tu comportamiento. Por eso hay comportamientos en esta actualidad y en esta temporada que no están alineados y en armonía con los valores y los principios de Dios. Por eso tienes que evaluarte y examinarte tus comportamientos, tus actitudes, tus palabras. Tienes que examinarte en qué ambientes andas. Porque hay ambientes que no te favorecen. Hay ambientes que a Dios no le agrada que tú visites. Y tienes que examinarte y evaluarte. ¿Por qué tienes estos comportamientos, actitudes tóxicos en esta temporada? ¿Por qué tienes una identidad distorsionada cuando Dios te ha llamado a ser hijo? Y un hijo refleja los atributos y las cualidades y los rasgos del Padre. Refleja el ADN de Dios. Pero en la actualidad hay muchas personas que están distorsionadas del ADN de Dios. Están manifestando otro ADN. Y es porque su intimidad está débil. Están desenfocados de la fuente que es Cristo Jesús. Y por eso tu identidad, escúchalo bien, siempre va a determinar tu comportamiento. Por eso, mi querida iglesia, en Cristo, a pesar de tus comportamientos tóxicos, en Cristo eres perdonado. En Cristo eres transformado. En Cristo eres sanado. Porque Dios pagó un alto precio por ti y por mí, para darnos una nueva identidad en Cristo Jesús. Dios nos da una nueva identidad. Y a pesar de tener comportamientos que no están alineados o conforme a la voluntad de Dios, Dios te perdona. Porque tú vales mucho para Dios. A pesar de tu debilidad y tu caída, todavía vales para Dios. A pesar de, Dios te sigue amando. Dios sigue esperando por ti. A pesar de, Dios espera que tú te levantes y digas, Señor, aquí estoy. ¿Para qué soy bueno? Señor, ¿para qué califico? Pero aquí estoy, Señor. Es cierto que me creo incapaz, indigno de ser llamado hijo, pero aquí estoy, Señor, con mis errores y mis debilidades, Señor. Yo sé que tú, Padre, me vas a perdonar y me vas a usar y me vas a convertir en un mensajero, en un profeta para las naciones, pero de que Dios te transforma tu vida, te va a transformar en el nombre de Jesús de Nazaret. De que Dios tiene grandes planes para ti, los tiene y los va a cumplir. Dios lo va a cumplir. Pero tienes que tener una intimidad constante y continua con Dios. Dios nos quiere dar una nueva identidad. No sé quién la quiere abrazar. Pero yo abrazo mi nueva identidad en Cristo. Y que usted pueda levantar su mano y decir, ya no vivo yo. O ya no vivirá esa vieja identidad. Vivirá Cristo en mí. Cristo vive en nosotros, en nuestro corazón. Y esa es nuestra identidad. Cristo Jesús.